Luego entonces, cuando se produce ya la República Dominicana, nuestra independencia, es que creamos nuestra propia bandera. Entonces ahí surgen también los símbolos patrios, porque nosotros no teníamos bandera propiamente nuestra. Es bueno decir que de hecho nosotros hoy cantamos un himno nacional, pero es la tercera versión del himno nacional que se hace. Se crea la bandera, se crea posteriormente el escudo, un escudo que ya ha tenido unas más de 14 modificaciones. Tiene en su centro el escudo la palabra Dios, Patria y Libertad, una tríada que de nuestro padre de la patria, nuestro principal padre de la patria, Juan Pablo Duarte, lo asumió de las sociedades secretas carbonarias que habían en España, cuyo eslogan era Dios, Patria, Fuero y Libertad. Entonces Duarte asumió lo de Dios, Patria y Libertad solamente, le quitó lo de el fuero. Se crea, reitero, entonces nuestro símbolo patrio es lo que se conoce como identidad nacional de la República Dominicana. Está centrada en la bandera, en el escudo y en el himno nacional, que como dije, el que cantamos ahora es la tercera versión del himno nacional, porque cuando la independencia de 1844 se escribió un primer himno nacional, escrito por un señor llamado, un poeta, Félix María del Monte, con la música de un general apellido Alfonseca. Luego entonces se hizo un segundo himno nacional que lo escribió un señor llamado Manuel Rodríguez Otillo para el proceso de la Segunda República Dominicana, que es lo que se conoce como la Restauración. Y el tercer himno nacional que tenemos ahora, que lo escribió Emilio Prudón con la música de un señor llamado José Reyes. Entonces esa es como la identidad nacional de la República Dominicana. Obviamente la otra parte de la identidad nacional es la Constitución. Esos son como los 4 elementos que identifican la identidad nacional, porque hay una identidad cultural. Entonces podríamos decirse que nosotros tenemos 2 tipos de identidad. Tenemos la identidad nacional, que es la que ya dije, y una identidad cultural que surge a partir de 1492 con el encuentro de cultura entre los colonizadores, los europeos, con los indígenas que tenemos, más lo que después se agregó por la parte de los africanos que llegaron en materia de esclavos aquí y con los españoles. Ahí se creó un sincretismo cultural también, que de alguna manera muchas cosas nos perviven al día de hoy. Quizá hablaremos un poquito más adelante de eso. Nosotros también tenemos nuestra mitología, y entonces aquí hay historias propias, como la historia de la ciguapa, que es una mujer con el cabello largo, que anda prácticamente desnuda, pero que el cabello le cubre sus partes íntimas, pero que tiene como característica que los pies son hacia atrás. También aquí hay otras mitologías, como el tema de lo que es un bacá, que es una especie de amuleto demoníaco, si se quiere, que se crean en los campos para cuidar los ganados y la finca de las personas. Aparte del bacá, nosotros tenemos dentro de la mito, personas que fueron convirtiéndose en mito. El caso de Olivorio Mateo, que Olivorio Mateo es una persona que era un curandero aquí. Yo creo que allá en México quizá le llamen más santero a la gente que se dedica a la curandería, pero aquí hay una diferencia entre el santero y el curandero, porque aquí al santero le relacionan con la magia negra, que aquí le dicen brujería, pero nosotros, el curandero es una persona que aquí más se dedica a curar con oraciones y con cosas naturales. Entonces Olivorio Mateo era un curandero, pero un curandero que al mismo tiempo logró convertirse como en un líder social, porque logró enfrentar la invasión de los Estados Unidos de 1916, y entonces la gente le tomó una fe ciega a Olivorio Mateo, y entonces de ahí se creó todo un mito a raíz de la figura de Olivorio, que logró mezclar el tema religioso con el tema sociopolítico. En Lupina Cordero, en un lugar llamado Sabana de la Mar, al este del país, una muchachita que siendo muy joven quedó ciega, y que entonces a partir de ella aparentemente se obraban milagros, el Señor hacía milagros, y la gente de Sabana de la Mar la ha bautizado como la Santa de Sabana de la Mar, y hasta le han hecho una capilla y todo eso, donde la gente va a hacerle oraciones y culto a Lupina Cordero. No es santa porque no ha sido canonizada por el Vaticano, pero el pueblo la santificó.
la canonizó. Y así eso entra dentro de la... No quiero decir que sean mitos, porque tanto existieron Olivorio Mateo como Lupina Cordero existieron, Enrique Blanco, otro de los grandes mitos de la República Dominicana. Son figuras que realmente existieron, porque también hay que decir que un mito es un relato sobre dioses. Entonces el mito, por lo general, son cosas que son fruto del artificio de la mente humana, no necesariamente existieron, pero en el caso de esos mitos humanos sí existieron. Pero después lo que tiene que ver con la mitología del Bacá, de la Ciguapa, de lo bien, todo ese tipo de cosas entiendo que forman parte más bien de la creación, de la invención de la cultura del dominicano. República Dominicana podría decirse que hay un sentido nacionalista que está muy ligado en cuanto a lo que el antagonismo que se tiene con el vecino país Haití. De hecho, hay incluso analistas sociales y antropólogos que sostienen que la identidad dominicana de alguna manera como que se ha erigido en cuanto al antagonismo con los haitianos. O sea, yo soy dominicano en cuanto no soy haitiano. Y la República Dominicana sí tiene un sentido nacionalista claro, pero lo que yo critico del sentido nacionalista del dominicano es que generalmente ese sentido nacionalista nosotros no lo tenemos desarrollado para todo lo que significa injerencia en nuestro país. Ese sentido nacionalista está muy desarrollado para el rechazo, sobre todo hacia los haitianos, hacia el pueblo haitiano. Pero, por ejemplo, el que aquí Estados Unidos el gobierno decida que Estados Unidos pueda utilizar los aeropuertos dominicanos para atacar a un país vecino, eso aquí no lo cuestionan, no lo critican, y eso de alguna manera también viola la soberanía del país nuestro. Aquí aplauden que Estados Unidos pueda ingerir, entrometerse en cosas internas nuestras, como el bajarle línea a un presidente para que no se reelija, o bajar línea para que se aprueben algunas leyes o lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es injerencia y la gente ante eso no protesta. Entonces, pero sí, el dominicano es una persona que ama su patria, que ama su país. Para el que migra, el que tiene que irse de aquí, lo hace más bien por cuestiones de mejoría económica, como lo hacen casi todos los migrantes. Pero el dominicano que está fuera de República Dominicana mantiene su mente más aquí que en el lugar donde esté. Entonces, hasta el día de hoy, así es el dominicano. En la parte política, a nosotros la colonización nos dejó sobre todo el tema de la organización política. Nosotros todavía estamos divididos en provincias, en municipios y en distritos municipales. Eso de dividir en municipios, distritos municipales, fue un legado de la colonización. Y en provincias también fue un legado de la colonización. El tema de la jurisprudencia que nosotros heredamos, en primer lugar, fue directamente del derecho romano, aunque hoy en día hay demasiada influencia del derecho francés. Y eso también fue un legado de la parte de la colonización. Aunque el español es el idioma oficial de la República Dominicana, la forma en la que se habla en el país es el resultado de siglos de intercambio cultural. Uno de los aportes más importantes proviene del pueblo taíno, cuyos habitantes legaron numerosas palabras que los colonizadores españoles incorporaron a su vocabulario al encontrarse con plantas, animales, alimentos, objetos y costumbres desconocidos para ellos. Desde la isla de la Española, muchos de estos términos se fueron difundiendo en el continente americano, y con el tiempo incluso pasaron a formar parte del español general. Estas palabras siguen utilizándose diariamente en decenas de países hispanohablantes. Este legado demuestra que, aunque la lengua taína desapareció como un idioma vivo, su influencia permanece profundamente arraigada en la identidad lingüística de la República Dominicana y en el español de toda América. De entre la enorme cantidad de palabras que permanecen del legado taíno en el español actual, podemos destacar las siguientes. La palabra barbacoa hacía referencia a una estructura elevada
construida con troncos y varas de madera. Los taínos lo utilizaban para sacar alimentos, ahumar carne, almacenar cosechas o cocinar sobre brasas. Los españoles adoptaron el término y lo incorporaron al castellano casi sin cambios. Con el paso de los siglos su significado evolucionó. Actualmente, esta palabra se asocia principalmente al método de cocinar alimentos sobre fuego o carbón. La batata era el nombre que los indígenas daban al tubérculo dulce. Este cultivo era una de las principales fuentes de alimentos de las Antillas antes de la llegada de los europeos. Los españoles adoptaron el nombre indígena casi sin modificaciones y lo extendieron por América y Europa. La palabra cacique, probablemente de la forma reconstruida cacique, que significa jefe, gobernante o líder de una comunidad. Los españoles adoptaron el término para designar a las máximas autoridades indígenas del Caribe. La palabra canoa designaba una embarcación fabricada a partir de un único tronco ahuecado. Estas embarcaciones eran fundamentales para la pesca, el comercio y la comunicación entre las islas del Caribe. La palabra hamaca proviene de una lengua de la familia arawak, hablada en las Antillas Mayores. Los taínos llamaban hamaca a una red tejida con fibras de algodón o de plantas, suspendida entre dos árboles o postes, utilizada para dormir, descansar o protegerse de la humedad y de los animales del suelo. La palabra iguana proviene de la forma reconstruida iguaná. Los taínos utilizaban este nombre para designar a los grandes reptiles herbívoros que habitaban las islas del Caribe y que también formaban parte de su alimentación. La palabra maíz proviene del idioma taíno. Los nativos utilizaban este término para referirse a su cultivo principal, cuyo significado literal es lo que sustenta la vida. A pesar de la creencia popular de que proviene del náhuatl, esto es una confusión histórica. En México, los mexicas llamaban al grano de maíz tlaoyi o centli, al elote elotl y a la mazorca tierna silotl. Fueron los españoles quienes adoptaron el término caribeño maíz durante la conquista y la popularizaron. Como te dije, nosotros somos un país inmensamente marcado por el cristianismo católico. Entonces, como estamos tan marcados por el cristianismo, aquí, a pesar de que esas provincias tienen nombre de santo, pero todas las provincias y pueblos tienen un santo patrón, que creo que así sucede en México también. Aquí nosotros, entonces, como hay un santo patrón, todas las provincias y pueblos celebran lo que llaman fiestas patronales. Aquí tenemos una virgen protectora del país, que es la Virgen de la Altagracia. Esa es la principal fiesta religiosa del país. Así como es la Virgen de Guadalupe para ustedes, es aquí la Virgen de la Altagracia en República Dominicana. Pero entonces tenemos una virgen que es la madre, que es la patrona del pueblo dominicano, que es la Virgen de las Mercedes. Se supone que la fiesta de la Virgen de la Altagracia debería ser la segunda fiesta más importante. Y la primera debería ser la de la Virgen de las Mercedes, que es la patrona del pueblo dominicano. Sin embargo, la de la Virgen de la Altagracia tiene más relevancia en el pueblo dominicano porque está asociada a una gesta de una lucha patriótica, lo que se conoció como la batalla de la sabana de la Real de Guaricó o la Limonade, una batalla en donde se libró fue más bien entre franceses y españoles, pero la mayoría de soldados que participaron era de la parte este del país, del Ceibo y de Higüey, y estas personas prometieron que si ganaban esa batalla iban a ir a ofrecerle los machetes con los que ganaron la batalla a la Virgen de la Altagracia, y así lo hicieron, y esa batalla fue el 21 de enero de 1895, si mal no recuerdo. Entonces, a partir de ahí, el Día de la Altagracia en el país es 21 de enero. Anteriormente se celebraba 16 de agosto, y por eso aquí en el país el traspaso de cambio se hace 16 de agosto también, pero luego se pasó al 21 de enero. Entonces, en primer lugar, por lo que tiene que ver con las fiestas, las tradiciones, estamos muy marcados por el cristianismo. Aparte de esa parte, lo que tiene que ver con las fiestas patronales y estas fiestas de orden religioso, también hay toda una religiosidad popular que, como dije, surge de ese sincretismo religioso. Entonces, nosotros tenemos fiestas culturales, como por ejemplo el carnaval. El carnaval en República Dominicana se ha convertido en una de las fiestas más vistosas, sobre todo el carnaval de la Vega
de la Concepción de la Vega, que es el carnaval ahora mismo de la región del Caribe. No vamos a decir que de toda América, porque en Brasil está el Carnaval de Río, que es quizás el carnaval más vistoso de todo el continente. Pero en cuanto a la región del Caribe, el carnaval más vistoso es el Carnaval de La Vega, de la Concepción de La Vega. Nosotros también, aparte del carnaval, hay fiestas populares, culturales, novenas que se celebran a la Virgen de la Altagracia, novenas que celebran a Santo Cristo de los Milagros. Ahí entra, reitero de nuevo, el tema del sincretismo, por los cantos de atabales, por los cantos de plena, por los cantos de salve, la música que se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso como en base a tradiciones culturales y religiosas, eso es como lo principal que hay en República Dominicana. En el tema de la alimentación, nosotros todavía sí conservamos cosas africanas, indígenas y españolas. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, el consumo del casabe, no sé si has probado el casabe aquí, pero el casabe era algo que hacían con yuca, guayada, los indígenas, y que hoy en día todavía aquí es una industria que permanece. El casabe es muy bueno. Hay algunos tipos de frutos comestibles que se siembran. La batata, ¿cómo le llaman ustedes a la batata? Papa. ¿Papa o...? No, porque la papa es lo que la patata. La papa es más pequeño que la batata. Entonces la batata tiene otro nombre por parte de ustedes. Bueno, ahora no lo recuerdo, no lo consumo. Pero eso todavía por parte del lado indígena, por parte de los africanos. El plátano fue traído aquí prácticamente por la vía de los africanos. El maíz, hay una mezcla todavía entre los indígenas y los africanos. Pero por parte de los españoles nosotros aprendemos a comer las habichuelas o los frijoles, aunque en el caso de nosotros solemos consumir más la habichuela roja, ustedes consumen más la habichuela negra. En Centro y Suramérica y alguna parte de ustedes de México consumen más las habichuelas negras que las rojas, nosotros más la roja que la negra, y eso tiene que ver con lo mismo que hablaba ahorita, de que todavía hay muchas costumbres que a ustedes no se les mezclaron como a la nuestra. El tema de comer el arroz, el tema o sea, todavía en el aspecto de la alimentación, nuestra gastronomía es propiamente indígena, africana y europea, española. En la República Dominicana, la música es parte esencial de la vida cotidiana. Entre los géneros más representativos se encuentran el merengue, considerado el ritmo nacional, la bachata, famosa por sus melodías románticas, la salve, de origen religioso, y el palo, vinculado a las tradiciones afrodominicanas. Estos estilos reflejan la diversidad cultural e historia del país. Además, en el país también se interpretan otros estilos como la salsa, el son y la música típica, que forman parte de las celebraciones y festividades de la República Dominicana, así como de la vida cotidiana de los dominicanos. La música dominicana se caracteriza por su ritmo alegre, el uso de instrumentos como la tambora, la güira y el acordeón, y por ser el elemento esencial en la expresión de las tradiciones y patrimonio del país. El merengue y la bachata son los bailes más representativos que se practican tanto en las celebraciones familiares como en festividades y eventos nacionales. El merengue se caracteriza por sus movimientos rápidos y enérgicos, mientras que la bachata destaca por su estilo más romántico y cercano entre las parejas. Estos bailes reflejan la alegría, la historia y la diversidad cultural del pueblo dominicano, además de ser reconocidos y disfrutados en muchas partes del mundo. En el caso nuestro, una de las cosas que se hizo a partir del segundo viaje de Colón es que se trajeron
frailes, sacerdotes de la orden dominico y también de los franciscanos que llegaron aquí. Al nativo se le sometía a un proceso que era conocido como deculturación. ¿En qué consiste la deculturación? Bueno, consistía en que por la vía de la deculturación yo voy desarraigando de su cultura nativa a una persona para que en su lugar y en su defecto vaya asumiendo la cultura del colonizador. En este caso, la cultura mía diría la cultura del colonizador. Cuando aquí se extinguió la mano de obra indígena, la salida que se buscó fue la de traer mano de obra de África. Los africanos tenían una especie de resistencia ante el tema de la cristianización de ellos, por el hecho de que ellos tenían una religión muy fuerte y con la que tenían su identidad, que era la religión vodú, porque muchos de ellos, de los que vinieron aquí, eran de los que llamaban de los yorubas. Entonces, en la religión vodú existen lo que llaman los luaces, que los luaces son una especie de deidades que ellos tienen. En la religión cristiana católica suelen tener mucho lo que son las imágenes. Una de las cosas que entonces que se hacían era que se observaba que los católicos al catequizar solían utilizar muchas imágenes de santos, etcétera, etcétera. Por la resistencia que solían tener los africanos, lo que ellos hicieron fue una especie de engaño público e hicieron creerle a los sacerdotes católicos que de alguna manera le estaban rindiendo algún tipo de culto a la divinidad, al santo católico que ellos tenían ahí, pero en su interior a esos santos católicos ellos lo bautizaron con un nombre de una deidad de su religión. De ahí, por ejemplo, que por poner un caso, Santiago Apóstol sea Ogún Balenyo, que San Elías sea el varón del cementerio, que Santa Ana sea Anaísa, que Santa Bárbara sea Changó, que la Virgen de Regla sea Yemayá, que la Virgen de Altagracia sea Alailá, por ponerte algunos ejemplos. Eso provocó que se diese lo que hoy en día se conoce en la religión cristiana del Caribe, un sincretismo religioso. Entonces, la colonización hizo que si bien a nosotros nos legan una religión que es el cristianismo, esto se mezcló con elementos de la religión africana y dio al traste con un sincretismo que hoy en día es una relación entre religión y cultura. Por eso, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que en nuestro país se celebran novenas a la Virgen de la Altagracia. Pero cuando tú vas a una celebración de una novena de la Virgen de la Altagracia, lo que allí tú te vas a encontrar es cantos de salve, de atabales, música de atabal. Aquí le dicen palo mucha gente, porque por esa mezcla de ese sincretismo entre religión cristiana y africanismo. La Iglesia Cristiana Católica ha trabajado en tratar de depurar y de sacar ese elemento que hoy le llaman cultura, sacar ese elemento de la parte cristiana, pero ha sido, para no decirte difícil, ha sido imposible, porque hay gente que le gusta el tema del ritmo de atabal, el tema del ritmo. Entonces, la religión que nosotros tenemos cristiana es una religión sincrética, no es un cristianismo puro como el que quizás pudiesen tener otros países de América. Eso en el orden religioso. El cristianismo, obviamente, que nos legaron fue el cristianismo católico, pero el cristianismo católico lamentablemente en el país ha bajado bastante. Estamos hablando de que si hace unos 15 o 20 años atrás el cristianismo católico era casi el 80-85% de la población dominicana, ese cristianismo católico ha descendido a aproximadamente el 54-53% y ha subido mucho el cristianismo evangélico. Las muñecas sin rostro son las artesanías más representativas de la República Dominicana y un verdadero símbolo de la identidad nacional. Elaboradas principalmente en cerámica y barro por artesanos locales, estas figuras no tienen rasgos faciales, como una forma de representar la diversidad y la mezcla de culturas que conforman al pueblo dominicano. Vestidas con coloridos trajes tradicionales y llevando objetos cotidianos como flores, frutas o cántaros, se han convertido en uno de los recuerdos más apreciados por los visitantes y en una expresión artística reconocida dentro y fuera del país. El Larimar es considerado el tesoro mineral más emblemático de la República Dominicana y una piedra semipreciosa única en el mundo, ya que su único yacimiento conocido se encuentra en la provincia de Barahona,
Su característico color azul, que recuerda a las aguas del Mar Caribe, ha convertido al Larimar en un símbolo nacional y en uno de los principales atractivos para coleccionistas y turistas. Con esta piedra se elaboran collares, pulseras, aretes y esculturas que combinan la belleza natural del mineral con el talento de los joyeros dominicanos. En República Dominicana, desde la colonización, pues la moneda que circulaba eran la misma moneda de España. Nosotros en nuestra historia hemos tenido que izar diferentes banderas porque hemos pertenecido a diferentes países. Nosotros comenzamos a España, después en un momento nos cedieron a Francia, después en otro momento un señor llamado José Núñez de Cáceres, que por cierto murió en México. Núñez de Cáceres hizo lo que se llamó la independencia efímera, pero la idea de independencia de Núñez de Cáceres era de a nosotros anexarnos al proyecto de la Gran Colombia que tenía Simón Bolívar. Entonces ahí se hizo la bandera de Colombia. Luego cuando nosotros hicimos la independencia, luego cuando se produce la ocupación haitiana, entonces la bandera que teníamos era la de Haití y la moneda que circulaba era el GUR o GURDE, que es la moneda que tiene Haití. Entonces, nosotros, reitero, no teníamos moneda porque luego la moneda que empezó a circular, luego fue el dólar norteamericano. Hasta que en 1947, Trujillo, nosotros teníamos una deuda externa bastante grande. Trujillo decide pagarla. Hay historiadores que dicen que Trujillo no pagó la deuda externa, que solo pagó los intereses, pero hay otros que señalan que Trujillo pagó la deuda externa. Entonces yo no voy a entrar en esa discusión ahora. Lo que quiero señalar es que con el pago de la deuda externa entonces se crea el peso dominicano, y a partir del peso dominicano tenía el mismo valor que el dólar, o sea, estaba a la par con el dólar. Trujillo crea algunas entidades bancarias para poder administrar y proteger ese peso, como el Banco Central de la República Dominicana creó un banco de reserva de la República Dominicana, y entonces nuestro peso se mantuvo a la par con el dólar, posiblemente hasta la década de los 80, en la que con Jorge Blanco se devaluó la moneda y entonces el peso comenzó a tener un valor por debajo del dólar hasta el día de hoy. Y como sucede casi en todos los países de América, en que la moneda local de cada país está por debajo del dólar norteamericano.